Bien, vamos a hacer un ejercicio en PSeInt, que es el software que les mencioné en la clase que ustedes iban a investigar para qué funcionaba, para sumar dos números. Si ustedes recuerdan los ejercicios que hacíamos en PSeInt, los ejercicios que hacíamos en clase, los hacíamos en papel y lápiz. Para iniciar entonces un algoritmo, como lo hemos estado haciendo, nosotros escribíamos inicio, y lo terminamos con un fin. Es decir, que todo lo que estaba en esta zona, todo lo que estaba en esa zona en medio de inicio y fin era nuestro algoritmo. En este caso, con PSeInt, cuando nosotros iniciamos un algoritmo, escribimos la palabra algoritmo y seguido del título de nuestro algoritmo. Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer en este caso es sumar dos números, yo le voy a poner suma de números. Puede tener cualquier nombre acá, sin espacio, suma números, ¿sí? Entonces, para poder realizar este algoritmo en este ejemplo, nosotros necesitamos dos variables, bueno, tres variables. Una variable donde vamos a almacenar el primer número, y otra donde vamos a almacenar el segundo número, y la tercera donde almacenamos el resultado de la primera variable con la suma de la segunda. Entonces, si recordamos que era una variable, nosotros decíamos en clase que es un espacio que nosotros reservamos para almacenar un valor, y ese valor puede ser que nos lo digite un usuario. Igual en la clase nosotros para mandar un mensaje o para escribir un mensaje en pantalla nosotros utilizábamos una instrucción, y era escribir. Y para leer un dato o capturar el dato en una variable nosotros utilizamos la instrucción leer. Bien, en PSeInt es lo mismo, eso no va a cambiar. Cuando nosotros queremos escribir un mensaje en pantalla vamos a utilizar la instrucción escribir. Y cuando queremos leer o guardar un dato o un valor que nos digiten del teclado en una variable, vamos a utilizar la instrucción leer. Entonces, para que lo hagamos analizando el algoritmo, si queremos sumar los dos números, ya dijimos que necesitamos tres variables. Entonces lo que necesitamos saber es qué números son los que nos van a digitar. Como no lo sabemos, yo podría de una vez darle un valor a esas variables. Por ejemplo, si declaro una variable que sea n1 y a esa variable yo le asigno el valor de 5, si yo le asigno el valor de 5, creo otra variable que se llame n2 y le asigno el valor de 6, y ahora creo una nueva variable donde voy a almacenar el valor de la suma de esas dos variables, y digo que resultado le voy a asignar el valor de n1 más n2. Listo, ahora lo único que tengo que hacer es imprimir la variable de resultado para ver cuál es el resultado de esa suma. Y voy a escribir entonces la instrucción que ya conocemos, escribir, y luego la suma es, coma para concatenar, y donde almacené el resultado de esa suma es en la variable resultado. Entonces escribo resultado. Si yo ejecuto este ejercicio, este programita, entonces vamos a ver qué es lo que hace. Lo primero es n1 vale 5, n2 vale 6, y nos muestra que la suma es 11. Si ustedes se fijan, la única impresión en pantalla que nosotros hicimos fue escribir, la suma es, y el valor de la variable de resultado. Es la única impresión que tenemos acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros no en ningún momento pedimos cuál era el valor de n1 ni el valor de n2, sino que simplemente se lo asignamos de forma directa. Por ejemplo, n1 vale 5 y n2 vale 6, y esto es igual a 11. Ese resultado o ese 11 se almacena dentro de la variable resultado. Si yo ejecuto otra vez este mismo ejercicio, me sigue diciendo que el resultado de esa suma es 11. Si yo modifico el valor de las variables, voy a ponerle a n1 le voy a poner 20 y a n2 le voy a poner 21, y ejecuto, van a ver que en este caso se modifica el valor de la variable resultado, ahora es 41. ¿Qué pasa si yo no sé qué valores son los que alguien quiere sumar? Por ejemplo, no sé cuál es el primer número que el usuario va a sumar y cuál es el segundo. En este caso tendría que pedirle esos datos al usuario y almacenarlos en una variable. Entonces vamos a hacerlo de esa forma.
Si ustedes recuerdan, cuando nosotros no tenemos conocimiento de un valor, es necesario que lo pidamos para poder realizar las operaciones que nos están diciendo. Como lo que queremos es sumar esos dos números, esas dos variables, yo necesito saber qué valores van a tener tanto la variable n1 como la variable n2. Entonces voy a pedirlos con la instrucción escribir. Yo mando un mensaje en la pantalla y le digo, digítame el valor, digítame el primer número. Y lo voy a almacenar en la variable n1. La instrucción escribir y la instrucción leer las hemos estado trabajando. Son exactamente iguales. La función escribir, nosotros mandamos un mensaje en la pantalla y con la función leer almacenamos ese número o almacenamos ese valor dentro de la variable, en este caso n1. Luego lo que hacemos es una operación aritmética. Como lo que queremos es sumar, utilizamos el operador de la suma. Entonces, resultado, que es una variable que creamos, va a tener el valor de la suma de n1 más del valor de la variable n1 más el valor de la variable n2. Entonces, hasta ahorita ya pedimos el primer número, pero todavía nos falta qué valor va a tener n2. Entonces yo no tengo conocimiento de eso, voy a pedirlo. Entonces digo escribir, digítame el segundo número. Digítame el segundo número y lo voy a leer en la variable n2. Ahora sí, ya sabemos que el usuario, nosotros vamos a pedirle al usuario qué valor va a tener o cuál es el primer número que él quiere sumar. El número que él ingrese, cualquiera que sea, el número 1, el 5, el 20, el 30, cualquiera, se va a almacenar dentro de la variable n1, dentro de esa variable. Luego lo que hacemos es pedirle cuál es el segundo número que él quiere sumar y se va a almacenar dentro de la variable n2. Luego de eso, que ya pedimos esos datos, a esta operación, si ustedes recuerdan, nosotros le llamamos entrada. Es una entrada lo que estamos haciendo. Y luego pasamos a la parte del proceso. En la parte del proceso, lo que hacemos es crear una variable que se llama resultado. Y a esa variable resultado, nosotros le vamos a dar el valor de la suma del valor que tenga la variable n1 más el valor que tenga la variable n2, que lo desconocemos, se lo vamos a pedir al usuario. Entonces, luego de eso lo que hacemos es escribir o imprimir en la pantalla cuál es el resultado de la suma de esos números. Como el resultado se almacenó dentro de la variable resultado, lo único que tenemos que hacer es concatenar. Si ustedes recuerdan, concatenamos con una coma en psein y decíamos que escribir entre comillas la suma es, y concatenamos con la variable donde almacenamos el resultado de la suma del valor de n1 más el valor de n2, que en este caso es resultado, la variable de resultado. Entonces hasta ahí terminaría el algoritmo. Si nosotros le ejecutamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Escribir, digítame el primer número. Ahí, si ustedes se fijan, está esperando, es decir, está esperando que nosotros introduzcamos un valor dentro de la variable n1. Yo voy a escribir el número 10, presiono enter y ahora me está imprimiendo digítame el segundo número. Si ustedes se fijan, tal y como está entre las comillas, como están entre las comillas, es lo que me imprime en esta parte de aquí en la pantalla. Digítame el segundo número. Voy a escribirle el 15. Si yo presiono enter, me dice que la suma es 25. Esta parte que aparece acá no me la está imprimiendo dentro de la pantalla, porque es un proceso, es algo que nosotros no vemos, ¿sí? Entonces lo único que vemos es pues la salida. Me dice que la suma es, y me aparece el valor que tiene resultado en ese momento. Entonces ya sabemos que n1 nosotros digitamos que era 10, entonces 10 va a viajar y se va a almacenar dentro de la variable n1. Luego le estamos diciendo digítame el segundo número, que es esto que nos aparece acá. Digítame el segundo número. Escribimos que el valor, presionamos el 15 desde el teclado, entonces el 15 viaja y se almacena dentro de n2. Luego de eso creamos una variable que se llama resultado, y esa variable de resultado la vamos a igualar al valor que tiene n1 que nosotros digitamos, que era 10, y más el valor que tiene n2 que nosotros dijimos que era 15. Entonces si nosotros sumamos 10 más 15, pues nos va a almacenar 25, que se almacena dentro de la variable resultado. Luego damos una salida. ¿Con qué instrucción?
con la instrucción que ya conocemos, la instrucción escribir. Y decimos la suma es, concatenamos con la coma, resultado. ¿Qué valor tiene el resultado? Pues el valor de 25. ¿Sí? Hasta esa parte es algo simple y que nosotros ya hemos visto. Entonces, esta estructura, si ustedes recuerdan, es una estructura secuencial. Es una estructura secuencial. ¿Por qué razón es estructura secuencial? Porque sigue una secuencia lógica, es decir, las instrucciones se ejecutan, de arriba hacia abajo. Las instrucciones ejecutan de arriba hacia abajo, ¿sí? Primero nos pide digita el primer número, lo almacenamos dentro de N1, digítame el segundo número, lo almacenamos dentro de N2, creamos la variable de resultado, N1 va a ser más N2. Entonces luego al final damos una salida. Y eso es el uso de las instrucciones básicas en PCIN, la instrucción escribir, la instrucción leer, ¿sí? Si nosotros miramos el diagrama de flujo, le damos clic acá donde dice mirar diagrama de flujo y ya nos genera nuestro diagrama de flujo. Si ustedes se fijan, una especie de óvalo, similar a un óvalo, es el símbolo para iniciar un algoritmo. Acá nos aparece el algoritmo, el nombre que tiene ese algoritmo, que es suma de números. Y nos aparece la línea de flujo que tanto conocemos. Luego pues nos dibuja el símbolo de una salida, digítame el primer número con la flechita diciéndonos que es una salida, ¿sí? Y luego el mismo símbolo que tenemos en la parte de arriba, pero nos está dibujando que es una entrada. Como lo que estamos haciendo es capturando un dato y guardándolo dentro de la variable N1, nos está capturando, es un valor de una entrada. Luego volvemos y decimos digítame el segundo número, una nueva salida, y lo almacenamos con el mismo símbolo de la variable N2. El símbolo para resultado para los procesos es un rectángulo y es el que está dibujado en esta parte de acá. Y luego al final simplemente damos una salida con el mismo símbolo que tenemos en la parte de arriba y decimos la suma es resultado, recordando que como es una salida lleva este símbolo que está acá. Y al final, fin del algoritmo. Y eso sería todo. Si lo ejecutamos desde acá igual nos puede mostrar qué es lo que está sucediendo. Si ustedes se fijan ahí nos va poniendo una flecha por donde va ese algoritmo y nos dice digítame el primer número. Ese número que yo voy a digitar ahorita se va a almacenar dentro de la variable N1. Presiono el 10, por ejemplo, presiono Enter, me escribe digítame el segundo número y ahora me espera a que yo digite qué valor va a tener la variable N2. Voy a poner el 100, por ejemplo. Presiono Enter. Resultado va a ser igual a N1 que vale 10 más N2 que vale 100 y me dice que la suma es resultado que vale 110. ¿Sí? Entonces esta parte de este algoritmo es secuencial. Sé que el tema que estamos viendo es estructuras condicionales, pero quería hacer este video para que ustedes vayan conociendo este tipo de interfaz. Aparte también tengo conocimiento, o sé que los estamos trabajando en papel, los algoritmos. Pero para aclarar algunas cosas, me pareció bien hacer este video y ojalá que hayan comprendido un poco. Cualquier duda siempre me la pueden hacer saber desde WhatsApp. Nos seguimos viendo.